Seguimos dando continuidad a nuestras comparecencias, para lo cual solicito al licenciado Artizar pueda dar lectura a la semblanza curricular de Patricia Sánchez García. Gracias, Presidenta. Patricia Sánchez García es licenciada en Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se ha desempeñado como jefa de oficina de agosto del 2002 a marzo del 2005. Auditora adscrita a la Dirección de Seguimiento y Validación de los Sistemas de Control de julio del 2005 a mayo del 2008. Fue encargada de departamento de junio del 2008 a marzo del 2011 de la Secretaría de Administración del Estado de Hidalgo, de la Unidad de Información Pública Gubernamental. Dentro de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Hidalgo, se desempeñó como encargado de departamento de la Dirección General de Transparencia Gubernamental y Unidad de Información Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo, directora de Acceso a la Información de la Dirección General de Transparencia Gubernamental y Unidad de Información Pública Gubernamental del Poder Ejecutivo, encargada de la Dirección General de Transparencia Gubernamental y de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo. Dentro de los diplomados con los que se encuentra Diplomado en Gobierno Municipal y Participación Social, aprobado por el Consejo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Diplomado en Contraloría Social, Transparencia y Perspectiva de Género por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Diplomado en Gestión y Promoción de la Contraloría Social en Política y Obra Pública. Así como el Foro de Consulta Regional y Estatal para la Iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, realizado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Mesas de trabajo de transparencia y acceso a la información pública, impartido por el Gobierno del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Administración y el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo. Sexta Semana Nacional de Transparencia, Transparencia en las Américas, impartida por el Instituto de Acceso a la Información Pública, así como Vivir para Servir, Servir para Vivir, impartido por el Gobierno del Estado de Hidalgo, de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. Semana de Transparencia, Cuentas Claras, Gobierno Responsable, impartida por la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Honorable Ayuntamiento del Pueblo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Red por la Rendición de Cuentas. Por una transparente vocación de servicio, impartida por el Gobierno del Estado de Hidalgo. Novena Semana Nacional de Transparencia, impartida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Introducción a la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, impartido por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. También cuenta con un curso de la Semana Nacional de Transparencia, impartida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como el Día Internacional de Protección de Datos Personales, 10 años de Derecho en la Constitución, impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el Massive Open Online Course, Sistema Nacional Anticorrupción, impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económica a través de la Red por la Rendición de Cuentas y el programa Promoviendo la Transparencia en México de USAID. Es cuanto, diputado. Gracias, licenciado. Solicito a la Secretaría Técnica haga pasar a la compareciente Patricia Sánchez García. Buenas tardes. Buenas tardes. Solicito atentamente al diputado Armando Quintana Trejo pueda dar lectura a la mecánica que tendrá esta comparecencia. Con permiso, diputada presidenta. Mecánica de las comparecencias para la designación de 5 personas que ocupen el cargo de comisionados propietarios y 5 suplentes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. Como número 1, tendrán una duración de hasta 45 minutos por aspirante. Número 2, las
y los aspirantes tendrán hasta 10 minutos para presentar su perfil y su idoneidad para ocupar el cargo de comisionado o comisionada del instituto. Punto 3. Terminada su exposición, las y los integrantes de la primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción podrán formular preguntas que la o el aspirante deberá responder. Cada intervención tendrá un tiempo máximo de 3 minutos. 4. La evaluación se realizará aplicando el instrumento técnico y conforme a los siguientes criterios: formación académica, experiencia laboral, conocimiento en aspectos de acceso a la información, transparencia, protección de datos, conservación y administración de archivos. Una vez concluidas las comparecencias, serán públicas en la página del Congreso del Estado de Hidalgo. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado. A fin de garantizar la igualdad de oportunidades entre todas y todos los participantes, solicito atentamente que nadie grabe, solamente se permiten tomas fotográficas. ¿Okay? Patricia Sánchez García, sea usted bienvenida. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues es un placer para mí estar aquí presente como aspirante justamente al Instituto a ser comisionada del Instituto de Transparencia del Estado. Quiero iniciar mi ponencia refiriendo mi idoneidad. El tema principal es mi licenciatura en Administración Pública. En mi preparación, pues justamente veo las condiciones necesarias que se requieren para poder ser comisionado, al tener el perfil que puede relacionar y administrar justamente todos los recursos para el bienestar público. Si bien es cierto, dentro de esta preparación, lo que también puedo dar aquí a conocer son 3 diplomados que tengo, van relacionados a la participación ciudadana y las formas de acceder a la transparencia. A ello se suma el tema de equidad de género. Considero que estos 3 temas son muy importantes para considerar como comisionado de transparencia porque han sido invisibilizados por mucho tiempo y cada día, bueno, pues se ha trabajado más en ello. Tengo 4 certificaciones del Conocer. Estas certificaciones, las 2 que destaco principalmente son atención al ciudadano en el sector público, así como la de asesoría en materia de Contraloría Social. Ambas igual van de la mano en el tema de transparencia, cómo acceder a la información pública para poder comprobar que los recursos han sido aplicados de la manera necesaria. Con estas certificaciones fui certificador justamente por parte del Instituto Politécnico Nacional y pues es una actividad muy interesante porque ahí te das cuenta que la mayoría de las personas mecanizamos procesos y dejamos a un lado la atención adecuada para las personas que son justamente las que requieren cualquier servicio que se ofrece a nivel gubernamental. Tengo capacitaciones adicionales en materia de recursos humanos, en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, en tema de archivos, tengo capacitaciones en estadística, mercado, bueno, para atender PBR. Reitero que todas estas capacitaciones lo que me permiten es justamente cómo poder desenvolverme hacia el exterior. Dentro de estas oportunidades que me han tenido estas capacitaciones es que pude impartir clases en el Instituto de Administración Pública de Chiapas a servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública de Chiapas, justamente en un diplomado. En mi experiencia laboral, a partir del 2002, ingresé a la Secretaría de Contraloría. Aquí la actividad principal fue justamente el tema archivístico. Es importante destacar lo que ha pasado desde ese momento a la fecha. En aquel entonces no era tan considerada o tan importante el tema de los archivos, realmente se generaban archivos para atender las actividades, sin embargo no se hacía una guarda correcta, inclusive cuando los servidores públicos cambiaban o dejaban el encargo, pues la mayoría de ellos cargaba con toda la información que generó. Esto impide a la siguiente persona que viene a relevarlo, pues justamente el poder tomar mejores decisiones, puesto que no tiene un antecedente que le permita ir hacia el lado indicado. Posteriormente realicé actividades en el programa de precierre, que justamente era eso, cómo entregamos la administración pública. En esta etapa creo que es de las más importantes que he visto dentro del gobierno, porque ha cambiado el chip de muchas personas. En ese momento empezaron a trabajar ya con la ley de entrega-recepción, en la cual lo importante era cómo entregas los archivos, cómo entregas toda la información que se ha generado para estas tomas de decisiones.
Y no solo es el generar, sino más bien el conservarlos, el verificar justamente cuál es el tiempo en el que deben de estar, si eran archivos de trámite, eran de concentración o podría ser un tema histórico. De ahí estuve en el 2006 trabajando en los foros regionales de transparencia y me tocó ser parte del equipo que anduvo por el estado, conociendo cuáles eran las propuestas que tenía la población respecto al tema de transparencia y acceso a la información. Si bien es cierto a nivel nacional a partir del 2002 ya se estaba trabajando con la ley de transparencia en el estado, todavía en el 2006 no teníamos la nuestra. ¿Cuáles fueron las bondades de estos foros? Pues justamente conocer las aportaciones, que era lo que nos iba a hacer destacar como estado. Después de ahí, en 2008, ingresé a la unidad de transparencia, bueno, en aquel entonces unidad de información pública gubernamental, ahora unidad de transparencia. Desde ese momento, bueno, pues estuve recorriendo todas las áreas, es decir, trabajé en el tema de acceso a la información, trabajé en el área de datos personales, trabajé en el área de transparencia, me tocó ser enlace de archivo de la Dirección General, tuve comisiones como enlace de equidad de género, en el tema de cero rezago educativo, entre otros. Todo este tiempo lo que me dio o lo que me ha dado es justamente esa experiencia de ver cómo ha ido evolucionando todo. Conozco el sistema Infomex, lo conozco como usuario, pero también lo conozco como administrador, es decir, en el momento que estuve en acceso a la información, pues me tocó recibir las solicitudes que se interponían para el sujeto obligado Poder Ejecutivo, sé manipularlo para poder designar la solicitud a la área responsable de dar respuesta. Conozco también el sistema para poder definir en qué momento nos llegaron las solicitudes. Quiero decir que a la fecha tiene pues algunos detalles, puesto que si se hacen las revisiones públicas, la fecha de ingreso y la fecha de contestación aparece como la misma. Antes sí reflejaba la diferencia entre ellas. Respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia, bueno, pues también debo decir que las conozco. Esta justamente se trabaja, bueno, la conozco como usuario que visita los portales tanto del Estado como de otros sujetos obligados de otras entidades para verificar qué información existe. En esta plataforma de transparencia también la conozco como administrador, es decir, en el Poder Ejecutivo atendemos a 82 dependencias y entidades y entonces es importante conocer todas las fracciones, todos los formatos que integran esas 48 fracciones de obligaciones comunes, así como de las específicas. Es importante destacar, bueno, pues que se debe de trabajar con los lineamientos para poder entregar la información adecuada y que en este momento considero que vamos bien, pero se podrían hacer mejores cosas. He trabajado el tema de las evaluadoras, es decir, en el estado de Hidalgo se ha tratado de ir posicionando en las primeras métricas que se realizaron. Éramos muy mal calificados porque no contábamos primero con una ley de transparencia. Cuando ya la tuvimos ya no cumplía con lo que se necesitaba a nivel nacional. Ya para este ejercicio estamos en el lugar 16, sin embargo creo que sí se pueden hacer muchas cosas desde adentro del instituto, porque principalmente los temas que dan a evaluar en este momento son las primeras 16 fracciones de las obligaciones comunes y pues considero que si trabajamos con todos los sujetos obligados es necesario en todas, pero si vamos por esas 16 creo que aportaremos mejores resultados para nuestro estado. También se tiene evaluación con Hugo, que es alguien que nos ha estado realizando métricas. Estas van más en el tema de tecnologías de la información. Si bien es cierto, se ha trabajado, pero sí hay más cosas por hacer. Ese considero que es más un tema presupuestal. Hay muchas cosas que queremos hacer como gobierno, sin embargo, a veces el recurso o las personas que estamos ahí pues no somos las que se requieren para hacer todas las actividades. En tema de inclusión de lenguas maternas, bueno, pues quiero decirles que en mi experiencia dentro del Poder Ejecutivo solamente se ha recibido una solicitud en una lengua materna, esta fue escrita en maya. Eso, bueno, pues llamó mucho mi atención porque fue en el tiempo que estuve como encargada de la Dirección General. Esto implicó que tuviéramos contacto con el gobierno de Yucatán para poder tener las herramientas y hacer las traducciones pertinentes tanto de la solicitud como de la entrega de la información. Al mismo tiempo nos permitió fortalecer los canales que se tienen de comunicación dentro del Poder Ejecutivo, porque tendrías que buscar dentro de todas tus áreas cuáles son las que pueden darte la posibilidad de hacer una traducción en caso de que llegara información en alguna de las lenguas maternas principales del Estado. Quiero decir que en estos 11 años que llevo dentro de la unidad de transparencia o sujeto obligado Poder Ejecutivo, mi experiencia es en todos los temas. Reitero, me tocó
ser parte desde la gestión de la información, desde la gestión de la ley, hasta este momento estar ahí trabajando con todos los temas. He visto los recursos y trabajado los recursos de revisión, en su momento los recursos de aclaración que eran con la antigua ley. Me ha tocado estar presente en la toma de decisiones con todos los compañeros de las demás unidades administrativas para entregar la información de la manera adecuada. Y reitero, todos estos temas, bueno, pues son a base del tema de máxima publicidad. En el tema de archivos, lo principal para la transparencia y el acceso a la información es la adecuada generación de archivos, así como su conservación. Para que exista transparencia debemos de tener archivos que sean sólidos y que tengan toda la información que se requiere. Y pues nada más quisiera agregar dentro de esto que a la edad de 13 años estuve trabajando ya para el Estado en el tema de alfabetización. Lo comento porque el tener una ley y tener las herramientas para poder acceder a la información es lo mismo que ser analfabeta, y que en ese momento, si no sabes leer y no sabes escribir, no sirve de nada que exista la información. En el momento que tuve la oportunidad de que estas personas tuvieran primero un certificado de alfabetización, después uno de primaria y uno de secundaria, les dieron a ellos las herramientas de poder tomar decisiones, de elegir qué era la información que querían, más no quedarse solo con lo que la gente le quería dar. Eso sería todo por este momento. Gracias. Muchas gracias, licenciada Patricia Sánchez García. Solicito atentamente a los integrantes de esta comisión, quien desea hacer alguna pregunta o comentario, por favor de levantar la mano. Yo empiezo. Licenciada, ¿sería tan amable de poder ahondar en qué relación encuentra entre el gobierno abierto y la transparencia? Toda la relación, justamente el gobierno abierto lo que permite es que tengamos todos los conocimientos de lo que está pasando dentro de todos los ámbitos gubernamentales. El tema de gobierno abierto es justamente el que se pueda acceder a la información, a los recursos públicos que se tienen y cómo se van a manejar. De hecho, es uno de los elementos principales que establece el INAI, aparte justamente de la Ley de Transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y el archivo. En esta misma materia, la Ley de Transparencia contempla ya, para el Estado de Hidalgo me refiero, algunos lineamientos o algunas características que ha de tener la política de gobierno abierto en Hidalgo. ¿Qué nos podría decir del estatus actual de este principio, de esta política en las diferentes dependencias gubernamentales? Sí, considero que sí se ha trabajado dentro de este tema porque es justamente la parte de gobernanza. En el momento en que empezamos a tener la transparencia y el acceso a la información, en ese momento podemos complementar muchos de estos datos. Se relaciona tanto con la transparencia activa como con la proactiva y la reactiva, es decir, va dándonos los elementos para poder acceder a cada una de las esferas y pues dependiendo de lo que vayamos necesitando como ciudadanos, pues son los enfoques que vamos a ir dándole. Como tema de gobierno, pues sí se ha trabajado. Hay muchas cosas que faltan hacer, inclusive, bueno, pues por aquí traigo algunas propuestas en diferentes temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Okay. Usted ha tenido la oportunidad de desempeñarse en cuestiones de transparencia de manera directa, por lo que se puede leer en su currículum y de acuerdo a su exposición. ¿Qué nos podría decir de sus logros profesionales en esos cargos, ¿no? Es decir, ¿qué logro, qué experiencia profesional subrayaría como parte de sus credenciales para considerarse la persona idónea a ocupar uno de los cargos como profesional? Sí, yo considero que el principal, dentro de mi formación, manejo un tema de reprogramación neurolingüística. Y justamente es eso, es cambiar un chip. Es la parte en la que yo como servidor público, ¿qué es lo que puedo hacer? Mi formación como licenciado en Administración Pública lo que me indica es que debo de trabajar bien los recursos, debo de atender las cosas por el Estado, debo de servir a mi Estado, a mi país. Entonces, lo que me ha dejado es ver cómo el Estado de Hidalgo ha avanzado mucho en materia de transparencia, ver cómo el Poder Ejecutivo ha contribuido con todas las dependencias para ir abonando en este tema, para ir dando información, atendiendo cada uno de los lineamientos, cada uno de los criterios que están establecidos a nivel nacional. Muchas gracias.
Finalmente tengo una última pregunta. ¿Qué nos podría decir sobre sus experiencias y conocimientos en general de la conservación y la administración de archivos y en lo particular de la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo? Que por cierto, actualmente se publicó una nueva ley y se contemplan algunas disposiciones en lo particular. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué sabe acerca del tema? Bueno, quisiera decir nuevamente, cuando yo inicié en la administración pública, lo que me tocaba era el tema de archivos. Vi con mucha tristeza, y creo que eso es uno de los elementos que ha cambiado mi vida, en los que generar información es importante. Documentar cada uno de los actos gubernamentales es más importante porque son los que nos van a llevar a tomar mejores decisiones. El tenerlos administrados es la parte correcta para poder tomar decisiones a futuro. Cuando yo ingresé a la administración pública sí se generaban, sin embargo, reitero, te los llevabas cuando te ibas, y ese caso se dio más en la parte municipal. En el tema de la nueva ley, pues justamente que se acaba de publicar ahorita el 18 de noviembre, pues retoma todos estos temas, el tema de qué información es la que debemos de tener, cuáles son los elementos que se deben manejar, estas guías archivísticas, estos catálogos de disposición documental, esos inventarios documentales. Entonces abona demasiado, porque al tener un inventario, entonces en este momento con un cuadro de clasificación sí puedes adentrarte a qué información existe, debes de checar el tema de cuáles son sus reservas. Anteriormente, bueno, pues sí se clasificaba, pero no tenía la certeza de que se estuviera generando. En este momento, bueno, pues es importante referir que con estas actualizaciones, si bien es cierto, muchos de los servidores públicos ya traíamos el tema de las indicaciones que deberían de tener cada uno de esos archivos, de la guarda y la conserva, pero todavía no estábamos tan metidos como en este momento, ya con esta nueva ley, de decir, ok, si no entiendes que debes de entregar tus archivos y debes de ordenarlos para poder dar acceso a la información, para poder brindar una cultura de la transparencia, una cultura de la rendición de cuentas, justamente una cultura de la legalidad. Eso es todo lo que trae consigo esta ley nueva de esta ley nueva de archivo, que es justamente el complemento de estos otros sistemas. Muchas gracias. Adelante, doctora, gracias. Bienvenida, licenciada Patricia. Muchas gracias por su interés en participar en esta convocatoria. En el año 2015, se promulgaron diferentes reformas constitucionales en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Con estas reformas del 2015 se estableció la creación justamente del sistema de transparencia, el sistema de fiscalización, el sistema anticorrupción y el sistema de archivos. Y también se fortaleció el derecho a la información que está consagrado en el artículo 6º constitucional. ¿Podría usted, licenciada, compartir con nosotros cómo es que se entrelazan los sistemas de transparencia, fiscalización, anticorrupción y de archivos, por favor? Sí. De hecho, el punto fundamental de todos es justamente el tema de archivos. Mientras tengamos mejor ordenada esa información que se genera, es con la cual vamos a poder dar una correcta rendición de cuentas. Vamos a poder dar los elementos necesarios para poder fiscalizar todo ese recurso. La relación que además tienen entre todos es justamente que está inmerso el Instituto de Transparencia en todos. Está justamente la participación ciudadana, que es un eje fundamental para que se den todos ellos, porque es quien de veras necesita impulsar y comprometerse con las acciones gubernamentales, no se puede seguir quedando al margen. Tenemos el tema de la auditoría, que es otro factor importante que debe de estar aquí inmerso. Entonces, cada uno de los integrantes maneja una parte de la información que en su conjunto permite hacer que las decisiones sean las adecuadas, que sean públicas, que eso es lo que se busca con estas leyes. El poder tener todos los elementos que nos indiquen que esta gobernanza es la correcta, que se está buscando que los recursos sean expuestos tal cual son, o sea, que no se esté maquillando nada. Entonces, la relación que tienen todas es cómo transparentar, cómo enseñarnos los medios para acceder a esta información y poder ejercer nuestro derecho libre y poder hacer lo que a la pertinencia de cada uno de ellos se requiere. Gracias, licenciada.
¿Cuánto? Sí. Bien. ¿Sí me permite? Monta adelante, diputado. Gracias. Licenciada Patricia, buenas tardes nuevamente. Más allá de las acciones que pudieran estar establecidas, ¿qué falta en materia de transparencia para que los sujetos obligados cumplan en tiempo y forma con su obligación de ofrecer esa información pronta y oportuna para los ciudadanos, la sociedad del Estado de Hidalgo que así la requiere? Considero que lo que falta es el interés como primer punto de quien está al cargo. ¿Y a qué me refiero con el interés? Existen lineamientos que son muy claros en los cuales se establecen qué información debe de atenderse y de qué manera se debe ir colocando cada uno de los criterios. Sin embargo, cuando uno revisa en algunas plataformas, de hecho por eso las amonestaciones que tiene el instituto son principalmente hacia municipios por la falta de información que se encuentra colocada dentro del portal de transparencia. Si existiera ese interés de poder ir generando esa información y si en este momento no se tiene, ir justificando la ausencia de la misma, con esto estaríamos avanzando mucho en esa materia. ¿Qué más nos falta? Bueno, pues nos falta tener el personal que pueda realizar las verificaciones en tiempo de cada uno de los sujetos obligados. Si bien es cierto, son 123 los que tiene el Estado de Hidalgo, y que tal vez el personal que existe dentro del instituto en esa área de verificación no sea el suficiente para realizarla. Considero que existen otros mecanismos que pudieran trabajar en ello para poder decirte esto es lo que te falta a ti como sujeto obligado. Dentro de mis propuestas, bueno, disculpen que esas se las voy a entregar ahorita, es justamente el tema de poder hacer un convenio con observatorios ciudadanos. En este momento se pudiera realizar tal vez con instituciones públicas en las cuales la función principal es verificar qué información existe en los portales de cada uno de estos 123 sujetos y poder hacer las recomendaciones, reitero, en tiempo real. Si las van dejando el instituto, bueno, pues tal vez el propio sujeto obligado podría caer en cuentas de que si no me han llamado la atención es porque posiblemente estoy bien, ¿no? Aun cuando sepa que no es así. Entonces considero que eso es lo que falta, el aplicarnos en los lineamientos, el tener quien verifique la información y el poder dar las recomendaciones en tiempo y forma. Muy bien. Asimismo, ¿cómo garantizaría el Instituto de Transparencia que los sectores sociales más vulnerables, hablemos de comunidades indígenas, de discapacitados, por la situación que tuviesen, puedan tener precisamente garantizado su derecho a la información? ¿Ahí qué nos plantea o cómo observa usted esta parte para que sea atendida? Sí, considero que, bueno, en el tema de lenguas maternas que tenemos que estar trabajando, el instituto en este momento sí tiene un listado de quienes pueden ser sus traductores. Considero que en este momento lo que se tendría que hacer es material de difusión que pudiera estar en cada una de estas lenguas. No podemos transformar toda la información que existe dentro de los sujetos obligados porque la verdad es demasiado, eso no se podría realizar. Pero sí, el por lo menos dar los elementos básicos, que es qué información es la que pueden solicitar, cuál es la información que se encuentra dentro de las obligaciones comunes y de las obligaciones específicas. Después de ello se tendría que realizar en lo particular considero, pues videos justamente que sean muy gráficos, que puedan servirnos para las personas que tienen problemas auditivos o también para los temas visuales. Y estos también tienen que ser considerados en lenguas maternas. ¿Qué es lo que ha pasado? Reitero, podemos invisibilizar muchos temas. Como yo estoy bien y puedo acceder al cuarto piso, que aquí está la unidad de transparencia, entonces no tengo problema, pero lo dice bien, todas las personas que no tienen esa misma posibilidad para llegar ahí, entonces tendríamos que verificar en cada uno de los sujetos obligados que se cumpla con las características primordiales, que son tener un espacio para poder acceder para todas las personas y que se pueda dar la atención, como les decía, esa atención de calidad, atención al ciudadano en el sector público. Por el momento está bien, Presidenta. Gracias por las respuestas. Gracias. Adelante. Gracias, diputada presidenta. Mi primera pregunta es, ¿quiénes integran el comité de transparencia de cada uno de los sujetos obligados? ¿Y bajo qué causales no podrá invocarse el carácter de reservado de alguna información? Es cuanto, diputada. Gracias, diputado. Adelante.
Gracias. Bueno, pues el Comité de Transparencia está integrado por el titular de la Unidad de Información, debe estar por el representante o titular del órgano interno de control y debe estar incluidas las unidades administrativas que cuenten con la información que se está considerando para cada punto en específico. Les comentaba nuevamente y el ejemplo del Poder Ejecutivo. Puede haber un tema en el cual no es necesario que entren todas las dependencias, ¿no? Solamente se tiene que llamar a los responsables de la información. Los temas de reserva, bueno, pues los que no deberían de estar reservados son justamente los temas de interés público, es justamente donde el interés de que la información sea expuesta, por así llamarlo, es mayor que el interés de mantenerla reservada. Justamente para eso está el comité, para ir definiendo si es información que debe de tener las características mínimas, por ejemplo, que afecte a alguna toma de decisión en ese momento, para decir esta información no puede salir hasta que cause pues justamente el término de la misma. Gracias. Gracias. ¿No había otra pregunta? No, Presidenta. Yo sí tendría una más. ¿Nos podría por favor describir puntualmente cómo es el proceso de revisión y qué opinión tiene de él? ¿Funciona, es ágil, los tiempos son pertinentes, etcétera? Bueno, en mi experiencia, porque también me toca hacer esas revisiones, sí es un tema laborioso, porque tienes que entrar a revisar 81 formatos de cada una de cada uno de los sujetos obligados. Esos 81 formatos están integrados por alrededor de 1500 criterios. Y entonces, aun cuando tienes los lineamientos ahí, pues sí tienes que ir puntualmente verificando la información. Solamente existen 6 criterios que son los comunes para todos, que son los periodos que estás reportando, que son justamente el ejercicio y los periodos de validación y verificación, así como el área administrativa responsable de la información. Debes de ser cuidadoso con la información porque parte de lo que se califica es justamente que no existen espacios en blanco, y si están en blanco deben de tener una justificación, deberían de estar fundados y motivados el por qué no existe la información dentro de ellos. Es interesante verificar que hay información que sabes que debe de existir, sin embargo con una nota que justifique la inexistencia o la ausencia de la misma, bueno, pues es suficiente para que pueda estar dentro del archivo. Esto lo trabajamos con los observatorios ciudadanos que se tienen en el Poder Ejecutivo en las universidades, en las cuales verifican qué información se tiene de los municipios, y pues con eso podemos darnos cuenta que hay quienes todo el año se pasan publicando información que dice la información se está generando. Y entonces tú como observador o como verificador, con que te digan que la información se está generando y te lo ponen cada cada trimestre y la fecha de validación es la correcta, pues tú lo tienes que dar como bueno, porque te están diciendo que en ese momento se está generando. Pero ya como un verificador, así ya, darte una calificación, entonces tendríamos que entrar a la calidad de la información, que efectivamente la nota no tendría que decir se está generando la información, sino más bien la información, de acuerdo a la norma, está en proceso de su validación, aprobación para ser colocada. O en su defecto, bueno, pues en este periodo no se generó, o qué es lo que realmente pasa por la inexistencia de esa información. Hay casos en los que, reitero, eso es como con los municipios, porque son los que he visto que tienen más ese problema, en los que solamente se quedó la información hasta el 2017 o 2018. Entonces, ya cuando revisas al instituto y ves las amonestaciones, dices, bueno, pues sí le dijeron que no atendió la información, sin embargo, ni la amonestación le sirvió para poder publicar ya esa información, para poder complementarla y estar al día. Entonces, considero que sí se requieren más personas, más ojos para estar ahí verificando la información. Otro punto importante es que cuando se esté haciendo ese seguimiento es importante capacitar justamente a los verificadores en diferentes materias. Si bien es cierto, reitero, existen diccionarios que tienen los datos que debes atender en los criterios y existen los lineamientos, pero pues hay temas que son muy específicos, como el tema presupuestal o el tema de recursos humanos o el tema de sueldos y salarios. O sea, cada uno de ellos tiene sus particularidades. Entonces sí es importante capacitar a los verificadores y que estos puedan realizar su revisión de manera permanente. Muchas gracias. ¿No ha habido alguna otra pregunta o comentario? Tiene usted la oportunidad de emitir un comentario final. Sí, gracias.
Bueno, pues lo que yo traigo aquí son algunas propuestas para fortalecer las actividades del Instituto de Transparencia. Las voy a leer. En tema normativo, bueno, pues nos falta la creación del reglamento de la Ley de Transparencia. En tema de datos personales, considero que es importante generar el sistema de gestión de seguridad en materia de protección de datos personales. Si bien es cierto, todos traemos el tema de datos personales y los manejamos y los archivamos, pero todavía no generamos ese sistema que nos pueda garantizar la seguridad de la misma. Considero que se debe de generar un plan de trabajo que incluya la capacitación hasta el implemento del ejercicio o de un ejercicio piloto para poder aterrizarlo en cada uno de los sujetos obligados respecto a este sistema. Se tendría que llegar en el tema de obligaciones de transparencia, lo que les comentaba, crear convocatoria para figuras de observatorios ciudadanos que realicen las verificaciones de esos 123 sujetos obligados. Considero que se tendría que reajustar los periodos de verificación de cumplimiento de obligaciones comunes para estar en condiciones de entregar la información. En el tema de acceso a la información, considero que es importante generar guías interactivas para poder acceder tanto a la Plataforma Nacional de Transparencia como al sistema Infomex. Si bien es cierto, en la página del instituto tiene una guía de cómo ingresar, pero no todos los sujetos obligados, entonces sería la pertinencia de colocarla en cada uno de sus portales. Respecto al recurso de revisión, considero que es importante que se publique de manera periódica cuántos son los recursos que se están recibiendo por cada uno de los sujetos obligados. En este momento existe información en el portal, pero pues no está actualizada. En el tema de inclusión, bueno, pues lo que les comentaba, generar trípticos y dípticos en lenguas maternas del Estado, principalmente náhuatl, otomí, tepehua y mixteco. En el tema de archivo, bueno, pues verificar que existan los instrumentos archivísticos en cada uno de los sujetos obligados para tener certeza de la información que está. Y pues el tema que considero muy importante es el tema de capacitación para las personas que manejan la información. El conocer, no necesitas tener un título para poder tener una certificación nacional. Y en este momento tienen certificaciones como realización de los procesos técnicos en archivos de trámite, administración de la documentación en archivos de concentración, atención oral en lengua indígena en materia de acceso a la información pública y de datos personales, tiene una certificación de facilitación de la información en poder del sujeto obligado, tiene facilitación para el conocimiento, uso y aprovechamiento del derecho de acceso a la información, tiene una certificación para garantizar el derecho de acceso a la información pública, tiene una certificación para garantizar el derecho a la protección de datos personales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se requiere más que voluntad dentro de cada uno de los sujetos obligados para poder tener personas que cumplan con la función, ¿no?, de servir al pueblo hidalguense, servir a nuestro país, el ser los servidores públicos que requieren todos. También podríamos tener capacitaciones en lenguaje asignado. Si bien es cierto, cualquier persona puede llegar, pero conozco muy pocos servidores públicos que pueden manejar el tema de señas, y entonces, ¿cómo atiendes a una persona que viene en una condición diferente y que debe ser incómodo para él estar esperando hasta que encuentres un traductor o alguien que te pueda echar la mano para atenderlo? Considero que esa capacitación es súper importante para todos. Y pues reitero, esa es la que me ha permitido en estos 11 años que llevo en la unidad de transparencia, el poder darme cuenta de qué es lo que nos falta hacer y qué es lo que se sigue apretando. Pues agradezco mucho el tiempo y la oportunidad que me dieron de estar aquí con ustedes. Me encantaría ser comisionado, pero si no, me encantaría que pudieran atender alguna de estas propuestas, que se pudiera fortalecer como servidor público y como ciudadano hidalguense. Lo que me gustaría más es fortalecer a mi Estado, por eso estoy aquí. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Patricia Sánchez García. Le recordamos finalmente que al terminar las comparecencias, estas serán públicas, disponibles para su consulta, y así finalizamos el proceso de entrevista. Así es que solicito a la Secretaría Técnica pueda acompañar a la aspirante a la sala. Muchas gracias por participar en este proceso. Gracias. No sé si les puedo dejar. Sí, claro. Gracias.